Bueno, tuberculosis renal. Se ve la pantalla completa, ¿no? Sí, doctor. Bueno, tuberculosis renal, como sabemos, es una infección mundial, es una infección bacteriana producida por el Mycobacterium, pues, tuberculoso, ¿no? Tiene una evolución crónica e insidiosa que ataca principalmente al sistema respiratorio de los pulmones y como subsecuentemente al sistema urinario. Y en el sistema urinario afectando el riñón, vías urinarias, sistemas urogenital y a veces siendo secundario pues a una enfermedad de la amiloidosis renal, ¿no? Puede desencadenar pues esta tuberculosis, una insuficiencia renal crónica y la muerte subsecuentemente, ¿no? Entonces podemos decir que la tuberculosis renal es una de las patologías poco comunes, pero sí es muy común como foco primario en la tuberculosis primaria. Puede ser pulmonar o pleural, ¿no? Como vemos acá en la pantalla, vemos en el lóbulo superior derecho de este pulmón de esta diapositiva una caverna tuberculosa con un halo hipoecogénico rodeado que nos está indicando la flecha que hay un tuberculoma, ¿no? Este es el foco primario generalmente de las tuberculosis renales. Después de la patología de tuberculosis pulmonar, después de la tuberculosis pulmonar, la que le sigue es la tuberculosis pleural y ganglionar, en el sitio más común de las infecciones de las tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Después le sigue las tuberculosis urinarias, ¿no? Y las renales, que marcan 5% de los casos de todas las tuberculosis activas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser su patogenia? Más o menos va a desarrollarse una tuberculosis gaseosa. Es la más parte, es la forma más grave, donde va a formar cavitaciones en la zona medular con destrucción progresiva de las papilas que son sustituidas por material gaseoso, ¿no? Entonces forman granuloma, después el granuloma se caseifica, esta granuloma hace necrosis y ulceración. Entonces, como vemos esta diapositiva, en cómo la tuberculosis hace una lesión completa del riñón y por ende lleva a perder el riñón comprometido, ¿no? La lesión es capaz de extenderse vía canalicular o vía hematógena, ¿no? Eso vamos a explicarlo posteriormente, ¿no? Entonces, la tuberculosis es una de las enfermedades pues, muy comunes dentro de todas las tuberculosis pulmonares y las renales son las poco comunes, ¿no? O geniturinarias. Entonces, se dice que se presenta en un periodo más o menos con una latencia de unos 50 años de edad, ¿no? O sea, pueden ser portadores del bacilo de Koch y con un granuloma renal más o menos dentro de unos 50 años, y cuando hay inmunosupresión o inmunodeficiencia puede ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA o el VIH, activa la tuberculosis y por ende va a hacer su cuadro clínico, ¿no? Esto debido porque las defensas, tanto los linfocitos CD4 disminuyen, entonces de esa forma se disminuye también la respuesta inmunológica en el paciente y de esa forma se activa la tuberculosis renal, ¿no? La presentación más frecuente de la forma genitourinaria es seguida en esta secuencia, generalmente es próstata, uretra, vejiga, epidídimo y testículo, ¿no? La demora en el diagnóstico y la progresión de la enfermedad hace que el daño sea irreversible en el órgano y finalmente lleva a una falla renal en un estadio final para hemodiálisis o exéresis del riñón, ¿no? Se dice que la proporción de tuberculosis urogenital es de 15 a 20% en África, Asia, y en Europa y Rusia, ¿no? Y entre 2 a 10% en oeste de Europa y Norteamérica o Estados Unidos, ¿no? Epidemiológicamente, la OMS estima que un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis y que aparece 8 a 10 millones de casos nuevos cada año por tuberculosis, ¿no? Se ha experimentado un repunte en la incidencia de tuberculosis en los últimos años debido a la pandemia del VIH, a pesar de las múltiples medidas sanitarias y farmacológicas empleadas en el pasado para eliminar esta afección, ¿no? De tal modo que la tuberculosis se ha convertido en una infección pues, oportunista, muy común en los pacientes inmunosuprimidos, inmunodeficientes, como el VIH o el SIDA, ¿no? O pacientes que tienen inmunosupresión, como los pacientes con diabetes
o enfermedades autoinmunes como las enfermedades de vasculitis de pequeños vasos y algunos de grandes vasos, ¿no? ¿Cuáles son las características demográficas en el riesgo para la tuberculosis y la presentación clínica? Se dice que dentro de estos 22 pacientes en estudio, la edad promedio ha sido entre 12 a 60 años que se ha estudiado y un promedio de 39 años de edad, ¿no? El tiempo previo en hemodiálisis sea aproximadamente meses de 45 meses, ¿no? De sobrevida, una vez diagnosticada y dializada, ¿no? O sea, su tiempo de vida es muy corto, ¿no? La historia previa a tuberculosis, solo 3 de los pacientes han tenido historia previa a tuberculosis pulmonar u otros tuberculosis, que viene a ser el 13.15%, ¿no? ¿Cuál es la forma más clásica de la clínica en la presentación de tuberculosis? Es la fiebre. En 12 pacientes de los 22 presentaron fiebre, lo que viene a ser el 54.5%. La tos es muy rara, se presenta solamente en 7 de los 22 casos, que vendría a ser el 32%. También hay ataques de TBC post-trasplante, ¿no? En 41 pacientes, en 41 meses, o sea, después del trasplante, que viene a ser de 2 a 172 meses aproximadamente, ¿no? El rechazo agudo previo al trasplante generalmente ocurre a los 3 meses, ¿no? En los pacientes con diabetes mellitus post-tratamiento, en 3 pacientes, que viene a ser el 13.5%, ¿no? Entonces, se ha visto también esta tuberculosis renal con creatinina alta y con creatinina baja. Los que han presentado con creatinina más de 2 miligramos, o sea, tienen que vendría a ser el 32.8%, y los que tienen menos de 2 miligramos de creatinina en 15%, ¿no? Dentro el tiempo de ataque de la tuberculosis, dentro del primer año, ¿no? En 6 pacientes, 28%, ¿no? Después del año, post-trasplante, en 16 pacientes, que vendría a ser 72%. Entonces, es una enfermedad crónica, como vemos acá. Después de, por ejemplo, en 16 pacientes se presentan, pues, después del año post-trasplante, ¿no? Y acá vemos los tuberculosis multidrogo resistentes. Solo el 4 pacientes de los 22 han hecho TB multidrogo de resistentes, o MDR, ¿no? Que representa el 18%, ¿no? La etiopatogenia de la tuberculosis urogenital se produce por diseminación metastásica, ¿no? De los microorganismos vía hematógena, con el contexto de una primo-infección, como puede ser la primo-infección de la tuberculosis pulmonar, ganglionar, etcétera, ¿no? El riñón es el órgano primario infectado en la forma urogenital, ¿no? O geniturinario, y las infecciones se da, pues, en la corteza renal y después en la médula renal. El primer órgano, mejor dicho, la primera localización renal es la corteza renal, donde puede estar muchos años ahí encapsulado, ¿no? Y después de una inmunosupresión por una enfermedad inmunosupresiva o inmunodeficiente, se activa, ¿no? Comprometiendo ya la médula renal, donde en una forma latente puede permanecer en la corteza renal micobacteria por décadas en forma de granuloma, hasta que sucede la reactivación, ¿no? Por una inmunodeficiencia. Es decir, la infección es causada por la activación del foco primario renal metastásico, ¿no? Acá vemos como la TB urogenital, su patogenia, su foco primario siempre, en su mayoría, en un 90% es pulmonar, también intestinal, ¿no? Y como puede ser ganglionar también. La vía de diseminación es vía hematógena, ¿no? Y su localización urinaria puede ser cortical. Puede vivir acá en forma encapsulada como un granuloma por años. Puede ser latente o curarse incluso ahí, y ahí progresar, pues, a la forma medular y activarse la tuberculosis renal. Una vez comprometida la médula, va a haber una propagación continua, puede ser por vía linfática o canalicular, ¿no? Que va a comprometer, ¿qué cosa? La vejiga, vías, o sea, excretores como la vejiga, también el epidídimo, la próstata, ¿no? Que puede incluso llevar a estenosis uretral, que es poco frecuente, ¿no? Y finalmente a una insuficiencia renal, ¿no? Que va a condicionar, pues, ciertos meses de vida en hemodiálisis, ¿no? Acá tenemos el mismo esquema, cómo se va diseminando. El riñón con siembra bilateral, acá tenemos la cronicidad unilateral medular con necrosis papilar y llega al sistema pielocalicial, ¿no? Comprometiendo la próstata, vesícula seminal, los conductos deferentes, ¿no? Y finalmente también puede haber el epidídimo, ¿no? Vía retrógrada o absceso
de fístula escrotal, ¿no? Acá en nuestro departamento sí vemos tuberculosis renal con casi frecuencia, tuberculosis prostática, tuberculosis genital también, ¿no? Sí se ve. Entonces vemos acá cómo es el esquema de la respuesta inmunológica de la tuberculosis, cómo este macrófago alveolar fagocita el bacilo de Koch o el bacilo de tuberculosis, la cual las células dendríticas interactúan con este macrófago. Entonces, al interactuar con el macrófago, va a liberar pues una amplia respuesta inmunológica orquestada por las citocinas, como son la interleucina 12, interleucina 1, factor necrosis tumoral, interleucina 10, la interleucina 4. Entonces, todas estas citocinas activadas por la captación o la fagocitosis del bacilo de Koch por el macrófago, que va a activar linfocitos CD4 y CD8. Las CD8 son citotóxicas y la CD4, TGLPR1 y TGLPR2, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos estas citocinas que son pequeñas partículas proteicas de 30 a 25 kilodaltons, tienen una gran acción sobre las células, sobre los linfocitos, como respuesta mediada celular, ¿no? Que va a estimular para que ésta cumpla una función de memoria y de esta forma se pueda controlar en una segunda reinfección por este bacilo de Koch. Entonces es así que estas interleucinas cumplen una gran función, ¿no? En la respuesta también participan los polimorfonucleares, la célula natural killer, ¿no? Que también son activadas a través de las interleucinas 12, ¿no? Interleucina 8, para que puedan conglomerarse en el control del bacilo de Koch, ¿no? Recordemos que de todas estas interleucinas proinflamatorias, la más potente es la interleucina 1, ¿no? La interleucina 4, menos la interleucina 10. La interleucina 10 es inmunomoduladora, es la que controla la respuesta inmunológica de esta actividad inflamatoria. De esa forma hace que la inflamación sea controlada, porque el exceso de respuesta inflamatoria, como ocurre en la enfermedad del SARS-CoV-2, no hay una buena respuesta a la interleucina 10 y de esa forma no se puede controlar la tormenta de citoquinas. Estas citoquinas son controladas por esta interleucina 10, que es la que controla modula la respuesta inflamatoria de todas las otras interleucinas, como la interleucina 1, 2, factor necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Puede sospecharse el diagnóstico ante un antecedente de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y en pacientes con piuria, ¿no? Estéril. Si vemos paciente con piuria estéril y sin respuesta al tratamiento o sin respuesta al tratamiento antibacteriano, en un aparente cuadro de cistitis bacteriana. En ese cuadro hay que sospechar. O sea, paciente con sospecha de tuberculosis con una piuria estéril o sin respuesta al tratamiento antibacteriano, ya pensar una tuberculosis renal, ¿no? Hay piuria estéril también en otras patologías, como por nefropatía por analgésicos, exceso de analgésicos, como la enfermedad por transmisión sexual, la clamidia, o ureoplasma, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Generalmente hay insuficiencia renal crónica que va a llevar a la diálisis y la muerte principalmente, ¿no? Los cálculos renales, la sobreinfección con otros procesos infecciosos bacterianos como hongos también, ¿no? Y por ende la HTA o el riñón mástic, ¿no? La clínica refiere pues síntomas del tracto urinario inferior similares a la cistitis bacteriana, ¿no? La cistitis bacteriana raras veces produce fiebre. La mayoría de los afectados tienen 20 a 40 años, con una distribución proporcional pues de 2 a 1 en relación hombre-mujer, ¿no? La tuberculosis genitourinaria es muy infrecuente en niños porque los síntomas de ATV no aparecen hasta los 3, 10 años o más en la primoinfección, ¿no? Los síntomas referidos con mayor frecuencia son disuria, con o sin hematuria. La hematuria generalmente se presenta en problemas glomerulares, ¿no? Dolor lumbar en flancos, región suprapúbica y frecuente nicturia, ¿no? Las manifestaciones como insuficiencia renal es poco frecuente y se presenta 0.6 a 4.5% de los casos, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se debe hacer un examen general de la orina con hallazgo clásico de piuria estéril, es decir, leucocitos en ausencia de bacterias o cultivos positivos, ¿no?
La prueba fundamental para el diagnóstico de tuberculosis renal y el tracto urinario es la demostración del bacilo de Koch en el BK de orina 24 horas. El urocultivo es obligatorio de realizarse en medio del Lowenstein, lo que permite el crecimiento de bacilo, aunque a un ritmo muy lento de 3 a 8 semanas. Entonces, por eso se debe pedir incluso urocultivos, 3 a 6 cultivos con la primera micción matutina, para poder hacer este cultivo en este medio Lowenstein, ¿no? La radiografía también es importante para las vías urinarias, que nos puede mostrar calcificaciones de zonas renales y tracto urinario inferior, ¿no? Mientras que la urografía intravenosa pues, proporciona información funcional, indica la extensión de la enfermedad y la magnitud de la fibrosis pulmonar comprometida por la caseificación y la necrosis, ¿no? A pesar de todos los métodos identificados y la evaluación existente, se dice que el diagnóstico definitivo está dado por el análisis histológico por biopsia combinada con el PCR positivo. ¿Cómo interpretamos los bacilos en la baciloscopía, ¿no? Si nosotros vemos una baciloscopía de 3 cruces, significa de que hay más de 10 bacilos alcohol ácido resistente por campo, ¿no? Si es 2 cruces, 1 a 10 bars por campo, y si es una cruz, es 1 a 10 bar por 10 campos. Esta es una forma práctica ya usada en la tuberculosis pulmonar y renal ahora, que no debemos nosotros olvidar como estudiantes ni como profesionales, porque todos los reportes que tenemos es así: 2 cruces, 3 cruces, 1 cruz. Se considera positivo pues la baciloscopía con más de 5 bacilos por 100 campos. Una menor cantidad puede informarse pues, y el médico la considera como con el contexto clínico, ¿no? La baciloscopía de la primera muestra arroja pues el 80% del rendimiento de los pacientes con lesiones moderadas, aunque se aconseja como mínimo 2 baciloscopías de manera seriada. Una primera muestra positiva analizada estrictamente es altamente sugestiva de tuberculosis y no es necesario efectuar una segunda muestra determinada. Si tenemos la primera muestra con 3 bars o 2 bars o 1 bar, y si tiene toda la clínica, no es necesaria la segunda muestra, porque ya tenemos con eso la positividad para el tratamiento específico en estos pacientes con tuberculosis renal. Los hallazgos ecográficos en tuberculosis renal hay tipos, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1, 2, 3, 4, 5. El tipo 5 es la calcificación, ¿no? Donde vemos el 2% de los casos hay una marcada disminución del tamaño renal con la zona cortical adelgazada y múltiples de calcificación dismórficos que reemplazan el parénquima, ¿no? Esta es la forma más común que se presenta porque ya es la forma final de la enfermedad, ¿no? Raras veces encontramos la forma nefrectásica, la hidronefrosis, los empiemas y la atrofia. También encontramos casi frecuentemente esta primera, ¿no? La hidronefrosis o la nefrectásica. Siempre tenemos reportes en las ecografías hidronefrosis, que constituye el 14% de los tuberculosis renales. Hay dilataciones de la pelvis y de las cavidades colectoras. Las paredes ureteriales están engrosadas y están ecogénicas, ¿no? Hay que pensar en tuberculosis renal si hay hidronefrosis con una pituria estéril, ¿no? Y clínica, o antecedentes de tuberculosis con foco primario, ¿no? Acá vemos cómo en la ecografía, vemos en esta figura una ultrasonografía donde el riñón derecho con dimensiones de 164, muy grande, 93 por 140 milímetros, con pérdida de la relación córtico-medular por dilataciones, ¿no? Mira, estas dilataciones de grupos colectores, ¿no? Pérdida de la grasa perirrenal, dilataciones uretrales, mira cómo esta uretra de 9 milímetros, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar, pues, ya estas dilataciones, ¿no? Con tuberculosis, ¿no? En la figura B vemos, ¿no? La ecografía Doppler, ¿no? Se observa, pues, disminución de la vascularidad, ¿no? En la ecografía Doppler. Vemos acá una tomografía también, ¿no? Como el riñón está aumentado, el riñón izquierdo, donde se observa pues, la nefromegalia derecha con pérdida de relación córtico-medular. No hay la relación córtico-medular, no se observa, ¿no? Recordemos que la relación córtico-medular ecográfica es importante para ver el buen funcionamiento del riñón y el tamaño, ¿no? Si hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular, significa que no hay funcionamiento y ese riñón está comprometido, ¿no? Acá vemos otro riñón, mira, con dilataciones, aumentado de tamaño, no hay diferenciación córtico-medular, ¿no? Igual de esta forma acá,
Entonces, pensar siempre en tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Es quirúrgico, lógicamente, cuando ya está comprometido el riñón. Es la nefrectomía si en caso está ocupado un solo riñón, pero si en caso los dos riñones, pues su pronóstico es muy reservado y muy malo, lógicamente, ¿no? Raramente empleado, dado que el tratamiento farmacológico es suficiente para esterilizar las lesiones, ¿no? También en casos de estenosis uretral se han manejado con la colocación de catéteres doble J mientras dura el tratamiento médico, ¿no? Se puede colocar catéteres doble J para el funcionamiento de los conductos, ¿no? Las recomendaciones actuales de la CDC para tuberculosis genitourinaria aconseja el tratamiento de 6 a 9 meses. La tuberculosis constituye una enfermedad infecto-contagiosa de índole mundial con una alta incidencia, ¿no? Se estima que un tercio de la población mundial se encuentra infectada y constituye pues la infección oportunista más frecuente en los pacientes con VIH o SIDA, ¿no? Bueno, hasta ahí es tuberculosis. Empezamos ahora lo que es nefritis intersticial. ¿Qué es la nefritis intersticial? Es un término pues acuñado y muy poco conocido en la práctica clínica, pero sí de mucha incidencia, porque a veces obviamos nosotros los profesionales de salud en hacer este diagnóstico, porque constantemente vemos en el quehacer médico todos los días intersticial por muchas causas, ¿no? Fármacos principalmente, ¿no? Entonces, esta nefropatía intersticial, bajo el término nefropatía intersticial, se engloba pues aquellas enfermedades que afectan de forma predominante el intersticio renal. Recordemos, el intersticio renal está formado con los túbulos, los vasos, ¿no? Y, la parte glomerular está formada por el glomérulo en sí, ¿no? El grupo de trastornos renales que se caracteriza por compromiso de los túbulos y el intersticio, con los glomérulos vasos más o menos conservados, ¿no? Se considera pues que virtualmente todas las formas de nefritis tubular intersticial tienen bases inmunológicas, indistintamente del evento inicial, ¿no? Relacionada con la respuesta inmunológica en la membrana basal por los complejos antígeno-anticuerpos o simplemente como una respuesta equivocada del sistema inmunológico frente a una molécula propia que lo reconoce como antígeno. Entonces, tenemos nefritis intersticial aguda y crónica. La aguda es el descenso en la función renal. Hay daño histopatológico con edema y inflamación intersticial, principalmente que puede ocupar glomérulos y vasos, el glomérulo y los vasos no son tan afectados, como es una enfermedad túbulo intersticial no glomerular. Entonces, el glomérulo y los vasos no son tan afectados, pero sí se puede afectar algunas veces. En su mayoría son afectados por drogas, por fármacos. Y en la forma crónica, es un grupo grande y diverso, caracterizado pues, principalmente por una fibrosis renal intersticial, ¿no? Histopatológicamente se ve atrofia de los túbulos, fibrosis intersticial renal, en donde va a haber infiltrados leucocitarios mononucleares y atrofia tubular, ¿no? Que va a llevar a una falla renal. La vía final común de la enfermedad renal es esta, ¿no? La parte crónica de la enfermedad que nos puede llevar subsecuentemente a un secundarismo de una patología. ¿Cuál es la presentación clínica? Hay una triada muy clásica que es fiebre, rash y eosinofilia. Si un paciente que está hospitalizado por un foco infeccioso, por enfermedad inmunológica, recibiendo fármacos y presenta fiebre, febrículas, algunas veces con fiebres muy bajas, 38.2, 38.3, 38.5, y hay rash, y hay eosinofilia, pensar en una nefritis intersticial aguda, ¿no? Puede haber, lógicamente, oliguria, hematuria, malestar, náuseas, vómitos, ¿no? Esto depende de la magnitud de la lesión difusa o local, ¿no? De los segmentos tubulares implicados. El diagnóstico clínico se hace por exclusión al no determinar glomerulopatías, ¿no? Y más frecuente en mujeres. Entonces, lo que siempre primero buscamos en la práctica clínica es glomerulopatías, primarias o secundarias. Si no es ninguna de ellas, pensar en enfermedades túbulo-intersticiales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etiologías? Como les he dicho, los fármacos en un 71%, algunos autores dicen incluso 60-90%.
¿Cuáles son los antibióticos más usados? Los betalactámicos. Todos los días usamos betalactámicos como las cefalosporinas de tercera, cuarta generación, los AINES, ketoprofeno, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, los diuréticos de ASA, inhibidores de bomboprotones como el omeprazol. Hoy por hoy usamos mucho omeprazol en los pacientes con COVID. Todos los pacientes con COVID, el 90% creo que tienen inhibidor de bomboprotones, y esto nos va a llevar a una falla renal túbulo-intersticial aguda, ¿no? Pero seguimos usando anticonvulsivantes, ¿no? Los procesos infecciosos presentan el 15%, como cuál, las enfermedades como la tuberculosis puede ser, las enfermedades sépticas, las enfermedades de hepatitis A, hepatitis B, etcétera, etcétera, ¿no? Hay desórdenes neoplásicos y autoinmunes en un 5%, ¿no? Las enfermedades como el lupus, principalmente, ¿no? Las enfermedades vasculares de grandes vasos y de pequeños vasos, las enfermedades de Kawasaki, las vasculitis, ¿no? Las enfermedades tubulointersticiales, entonces, hemos dicho que se dividen en dos grupos principalmente, las agudas y las crónicas. Las agudas es de aparición abrupta. Está relacionado efector-efecto, o sea, hay una causa generalmente que le condicionan y esto produce un efecto. Si nosotros encontramos el efector, suspendemos y ya no hay efecto, ¿no? ¿Qué va a condicionar? Puede haber enfermedad tubulointersticial aguda con tasa de filtrado glomerular normal, mínimo daño residual, ¿no? Pero en la crónica es persistente, de evolución lenta, disminuye el número de funciones de nefronas y termina con una fibrosis renal intersticial irreversible. Entonces la nefritis tubular intersticial aguda se caracteriza por la presencia de infiltrado inflamatorio, edema en el intersticio, generalmente asociado al deterioro agudo de la función renal. Se observa pues en 1 a 3% de todas las biopsias renales en algunos estudios, ¿no? Como hemos dicho, los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? Penicilina, cefalosporina, las sulfas, los AINES, tanto en la forma aguda y en la forma crónica. Miren, túbulo-intersticial aguda y túbulo-intersticial crónica. Los diuréticos, tiazidas y furosemidas. Algunos misceláneos como el captopril, la ranitina. A la cabeza está el omeprazol, ¿no? Los procesos infecciosos. ¿Qué vamos a hacer? La leptospirosis, histoplasmosis, tuberculosis, citomegalovirus, enfermedades de Epstein-Barr, legionela, difteria, etcétera, etcétera, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes relacionadas con la enfermedad basal, las enfermedades de Kawasaki, los pequeños también, y la epidemiología se presenta más en varones 66% y mayores de 60 años, ¿no? Depende de los factores higiénicos, sanitarios y demográficos y laborales y culturales epidemiológicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es la respuesta inmunológica en esto? Si nosotros nos ubicamos en esta célula al medio, que es un macrófago, que tiene sus complejos de histocompatibilidad o MHC, clase 1, clase 2, en esta actual, el HMS o MHS, o sea, complejo de histocompatibilidad tipo 2, que va a activar el linfocito, y este linfocito va a condicionar pues la activación de otro linfocito T helper 2, ¿no? Que va a activar los linfocitos B a través, y estos linfocitos B liberan los anticuerpos IgG, IgM, IgG, la que van a condicionar, a actuar sobre los macrófagos para captar antígenos, ¿no es cierto? O van a anclarse sobre el endotelio basal de los túbulos renales. Y de esta forma va a condicionar, pues, la activación del antígeno anticuerpo, y esto va a condicionar un edema de la membrana basal tubular. Y de esta forma, pues, va a producir la lesión del túbulo y va a condicionar el proceso inflamatorio intersticial tubular. La otra forma es que las células T helper 1 actúan sobre los neutrófilos macrófagos, que son células presentadoras de antígenos, que estos hacen que capten más antígenos en la superficie, y de esta forma se liberen más citocinas y produzcan más inflamación también, las cuales van a seguir estimulando al linfocito T, y este linfocito T
seguir dividiéndose en TGLPR1 y TGLPR2. La TGLPR1 sigue actuando sobre la membrana basal del tubo tubular a través del complejo mayor histocompleto tipo 1. Y de esta forma desencadena el proceso inflamatorio inmunológicamente y sigue produciendo el proceso inflamatorio y por ende lleva un edema inflamatorio del intersticial, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico tenemos que tiene una aparición inesperada, sospechar en cualquier paciente con disminución de la función renal inexplicable y descartando una forma glomerular, ¿no? Entonces, se dice que la semiología, según la localización de las lesiones, si es una lesión glomerular, como hemos dicho, o una glomerulopatía primaria o secundaria, va a haber oliguria. Pero si estamos hablando de esta enfermedad túbulo-intersticial, hay poliuria. Y si es aún de una enfermedad túbulo-intersticial aguda, ¿no? Piuria, cilindruria, ¿no? Una piuria aséptica, una proteinuria menos de 2 gramos, ¿no? Es bajísima, mientras en la glomerulopatía sí hay proteinuria con albuminuria, es elevada a más de 2 gramos. En la glomerulopatía también hay hipertensión arterial, acá no, hay síndrome de perdedora de sal. En la glomerulopatía hay acidosis metabólica con anión GAP alto, porque generalmente produce un proceso infeccioso con normocloremia, mientras en la enfermedad tubulo-intersticial hay acidosis metabólica con anión GAP normal, por hipercloremia, ¿no? Hay anemia, hay glucosuria, aminoaciduria y bicarbonaturia, ¿no? Porque hay daño del túbulo intersticial. Recordemos que el túbulo intersticial distal absorbe el bicarbonato, ¿no? Así como se absorbe también en el túbulo intersticial proximal la glucosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas signos? Hay infección relacionada con la droga que va a condicionar pues toda esta triada clásica que se llama rash, maculopapular, fiebre y eosinofilia, ¿no? Puede haber también dolor en los flancos, al haber distensión de la cápsula renal puede haber dolor lumbar unilateral, ¿no? Entonces va a haber piuria, polidipsia, nicturia, ¿no? Y acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? También las proteínas están menos de 2 gramos, como les habíamos dicho, ¿no? Son proteínas de bajo peso molecular, que son proteínas tubulares, no es proteína glomerular. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas, no? Hay en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a fármacos, infecciones recientes, toma de antibióticos prolongados, aparición repentina de fiebre días o semanas después de haber estado hospitalizado a pesar de antibióticos, grados variables de hipertensión, aumento de creatinina con un FEN-A más de 1, riñón de tamaño normal o incrementado, hay hematuria con proteinuria, presencias de leucocitos en la orina, hay leucocituria aséptica. Los hallazgos de laboratorio podemos encontrar proteína menos de 3 gramos, hay hematuria, hay sedimento con células rojas y blancas, cilindruria, ¿no? Y eosinófilos. Entonces, en las imágenes, como hemos dicho, que vemos un riñón normal, ligeramente aumentado, ecogenicidad aumentada correlacionada con infiltrados intersticiales difusos en la biopsia, escaneo con galio, ¿no? No particularmente, y en la biopsia, pues, el diagnóstico solo por biopsia renal, esta enfermedad, como se llama, la enfermedad tubulo-intersticial aguda, ¿no? La falla renal aguda con signos o síntomas de un proceso intersticial, ¿no? Excluirla siempre a edema prerrenal y necrosis tubular aguda. ¿Cuál es el tratamiento? Primero es corregir el balance hidroelectrolítico, mantener la adecuada hidratación y gasto cardíaco urinario adecuado, evitar la sobrecarga de volumen y remover la droga sin caso que fuera el problema, ¿no? Por ejemplo, si está causado por un fármaco, retirarlo, ¿no? Evitar medicamentos que impidan el flujo renal, ¿no? Los medicamentos nefrotóxicos. Y el tratamiento es el inicio de esteroides, ¿no? Falla los esteroides, se puede usar ciclofosfamida, ¿no? También se puede usar una terapia de reemplazo renal, la hemodiálisis, ¿no? Donde la indicación es por la hipercolemia, por la acidosis o la sobrecarga hídrica o un síndrome urémico. En la nefritis intersticial crónica, la fisiopatología es todas las formas de daño renal que terminan en esta entidad patológica que comprometen al riñón, ¿no? Con calcificaciones renales
unilaterales y algunas veces bilaterales. Deformaciones del tamaño renal, ¿no? Entonces, la progresión de una nefritis intersticial aguda previa a la crónica por el uso de fármacos o tóxicos, como hemos dicho, la combinación principalmente de analgésicos o antiinflamatorios en nuestros dedos, litio, inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, inhibidores de la calcineuria, ¿no? Agentes quimiotácticos y quimioterapéuticos, o el ácido aristólico, o la nefropatía secundaria a irradiaciones por radioterapia, ¿no? También hay procesos infecciosos que nos llevan a enfermedad tubular intersticial crónica, como la pielonefritis o la malacoplasia o la pielonefritis crónica, ¿no? O las enfermedades autoinmunes como la nefritis intersticial o la uveitis, el lupus eritematoso sistémico o el Sjögren, ¿no? O la sarcoiditis o la vasculitis, ¿no? También hay algunas enfermedades sistémicas, ¿no? Como ponemos el DRES, que puede ser relacionada por el uso de medicamentos como en la tuberculosis, ¿no? O las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? También enfermedades metabólicas, ¿no? Como la enfermedad crónica por depósito de oxalato o nefropatía crónica por depósito de uratos, ¿no? Entonces, las alteraciones metabólicas que condicionan enfermedad tubular intersticial crónica, como la hipercalcemia, la hipopotasemia, que está relacionada se recuerdan con el hiperaldosteronismo primario, la hiperuricemia, ¿no? El hiperoxalaturia, ¿no? Las drogas también, los analgésicos, el cadmio, los remedios caseros, ¿no? Los herbolarios. Hay historias hechos en China que antes usaban bastantes remedios caseros, los herbolarios, y han hecho enfermedad tubular intersticial crónica y no sabían cuál era la causa hasta que dieron, y era pues el uso exagerado de medicamentos caseros, ¿no? El litio, ¿no? El cisplatino, el metotrexato en pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, como tenemos en la enfermedad de Wegener, ¿no? Que es una vasculitis de vasos pequeños, el síndrome de Sjögren, ¿no? El lupus eritematoso sistémico o la enfermedad del lobo, ¿no? O la enfermedad glomerular progresiva, rápidamente progresiva, ¿no? Algunas perturbaciones hematológicas como el mieloma múltiple, el tema de los linfomas, linfoma Hodgkin, no Hodgkin, condicionan también la enfermedad tubular intersticial crónica. Las infecciones como las pielonefritis complicadas, el VIH, la enfermedad por Epstein-Barr, las nefropatías obstructivas, los tumores, los cálculos o los reflejos vesiculolaterales, ¿no? Tenemos además algunas misceláneas, ¿no? Con enfermedades vasculares asociadas a la edad, la hipertensión arterial, las isquemias o las nefropatías de los Balcanes, ¿no? ¿Cuáles son los signos síntomas del laboratorio? Siempre va a haber creatinina sérica elevada, ¿no? Va a haber hematuria, hipostenuria, nicturia, fatiga y náuseas, ¿no? Hay densidad de la orina muy baja, 110, hay glucosuria, rangos no nefróticos de proteína, menos de 1 gramo por litro, hiperfosfatemia, acidosis metabólica y anemia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de enfermedad intersticial crónica? Remover, pues, el factor causal, cuando sea posible. Si son fármacos, retirarlo, ¿no? Si es un foco infeccioso, controlarlo, ¿no? Ponderar el uso de ARA y ECAS, ¿no? Como los antagonistas, los antihipertensivos, y ECAS y ARA, ¿no? Limitar la exposición a los agentes nefrotóxicos conocidos como son los medicamentos como el metotrexate, etcétera, ¿no? Ajustar el medicamento de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Controlar estrictamente la presión arterial, ¿no? Y también el colesterol para preservar el riñón, ¿no? Tratar la acidosis con citratos, anemia con eritropoyetina o el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Gracias. Bueno, chicos, creo que acabamos nuestro tema relacionado a la tuberculosis renal y enfermedad intersticial aguda y crónica. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que el martes 22 dan el examen. Espero que tengan suerte. De mi parte va a ser solo lo que hemos hablado. Estudien bastante.